¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta sesión número 2 del Diplomado de Epidemiología y Bioestadística. Voy a empezar a proyectar. Eh, Muy bien, gracias. Muy bien, listo. Entonces ahí estoy proyectando. Vamos a empezar. Listo. A ver, un momento, déjenme tener mi puntero. A ver, que encienda un ratito. Listo, ahí está, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Vamos el día de hoy a abordar los temas considerados dentro de lo que es su, sus ítems dentro del diplomado de epidemiología y estadística, ¿no? Bueno, con ustedes ya presentarme ya, digamos, en algún momento en la primera sesión me han conocido. Igual ahí, yo soy licenciada en enfermería, magíster en epidemiología, egresada de la maestría en bioestadística, ¿no? Muy bien. Esta tarde, bueno, esta noche, vamos a ver medidas de asociación y efecto, comparación de frecuencia de enfermedades, que este es un tópico más pequeño, y ya el tópico un poco más grande, algo más complejo quizás, porque para algunos quizás es nuevo el tema de conocer los análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, ¿ya? Entonces, esos temas vamos a abordar el día de hoy. Vamos a empezar con las medidas de asociación y efecto, ¿ya? A ver, ahora sí. Entonces, vamos a empezar con esta primera pregunta. Si conocen ustedes alguna medida epidemiológica de asociación y efecto o qué entendemos por asociación y efecto, ¿ya? Vamos a empezar con esta pregunta. Por el chat, nada más vamos a responderla, siempre con esta dinámica de qué cosa conocemos antes de, ¿no? Saberes previos, básicamente. Entonces, vamos a dar un par de minutos para que ustedes puedan responder. Voy a proyectar aquí esto de acá, ¿no? Unos 3 minutos para empezar con esta pregunta, ¿no? Sean bienvenidos todos, ya estamos empezando la clase y estamos en este caso con estas preguntas. Recuerden que la clase siempre tiene una denotación un poco más participativa. Por el chat es nuestro medio de comunicación, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden hacer sus preguntas, sus consultas, pueden también responder a a esta dinámica que vamos a tener de saberes previos, por ejemplo, más adelante también hay otra. Iniciando cada tema vamos a mantener esta dinámica de preguntar qué cosa conocemos, ¿no? Previamente. Entonces, vamos a irnos acá y vamos a poner en este caso, am, ¿dónde está mi? Acá está. Muy bien. En el chat, por favor, coloquen respuestas a estas preguntas. ¿Conoce alguna medida epidemiológica de asociación y efecto? Si su respuesta es no, también es válido. ¿Qué entendemos por asociación y efecto? ¿Ya? Muy bien, ahí están participando. Ah, ya, muy bien, gracias, muchas gracias, Sara. Es válido también si no conocen, ¿ah? Recuerden que justamente, imagino yo, por eso están dentro del diplomado, ¿no? Perfecto. A ver, ¿qué pasó acá? Sale mensaje nuevo, pero no aparece nada. ¿Qué tal lo borraron? No aparece.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Muchas gracias a quienes han participado. Entonces vamos justamente a conocer el día de hoy acerca de estas medidas de asociación y efecto, ¿ya? Primero vamos a retomarlo un poquito antes porque si nos vamos de frente a las medidas de asociación y efecto vamos a salir, pero ¿qué es esto? Vamos a decir, ¿no? Primero hay que recordar que desde un enfoque metodológico, la observación de los fenómenos, ¿no? Eh, de los fenómenos salud y enfermedad son nuestro foco de atención. Cuantificar, ver las frecuencias, ver las distribuciones. Eso es lo que nos gusta en la parte de epidemiología. Analizar frecuencias, distribuciones para ver tendencias, ¿no? La definición de cursos de acción que vamos a tomar frente a algunas tendencias. Si identificamos una tendencia ascendente, ¿no? Obviamente es preocupante. Por ejemplo, esa tendencia ascendente de casos de fiebre amarilla, por ejemplo, de em, tosferina, por ejemplo, en este contexto justamente en el que estamos, obviamente esas cosas van a tener un impacto en formar acciones, en crear acciones, ¿no? Entonces, siempre el foco de epidemiología, no olvidemos que es observar, cuantificar, comparar, proponer, ¿ya? Entonces, para eso hay indicadores epidemiológicos, ¿ya? Hay indicadores que van a evaluar muchas veces la fuerza con la que con la que una determinada enfermedad o evento se va a asociar a un factor, ¿no? Entonces, estas medidas de asociación justamente son comparaciones, ¿no? Ahora, hay que recordar para eso, para antes de pasar a las medidas de asociación y efecto, que tenemos siempre dos tipos de variables en epidemiología. Variables que son variables resultado, variable también llamado outcome, desenlace, consecuencia o evento. No le llamo yo nunca en epidemiología enfermedad. Es cierto que en algunos casos el desenlace, el evento es una enfermedad, ¿correcto? Sí, puede ser, por ejemplo, tuberculosis, puede ser cáncer de mama, cáncer de ovario, etcétera, ¿no? Es cierto que sí, pero también recuerden que hay otros tipos de eventos, por ejemplo, mortalidad. Entonces, la mortalidad no calza como una patología. Por lo tanto, generalmente en epidemiología utilizamos la palabra evento. Si es en español, evento. Ya otras, pero todas estas son sinónimos. Todas estas, outcome, desenlace, consecuencia, resultado, evento. Es lo mismo, ¿ya? Por otro lado, tenemos a la exposición o factor. ¿No? Esto factor no de riesgo, sino factor propiamente, porque la idea es que justamente al ver la asociación de estas variables, vamos a identificar si esta exposición resulta trabajar como un factor de riesgo o como un factor protector. Eso lo vamos a ver después del estudio. Por eso no se le agrega acá como factor de riesgo, sino factor nada más. Exposición o factor. Ya después del estudio identificaremos si esta exposición está funcionando como un factor protector o como un factor de riesgo, ¿ya? ¿Qué cosa es una exposición? Es una característica de un paciente, un factor asociado generalmente con una mayor probabilidad de desarrollar una condición o enfermedad, ¿no? ¿Qué ejemplo de exposición? Y puede ser de lo más general posible, como por ejemplo, la exposición puede ser residir en un lugar, ¿no? Por ejemplo, quienes residen de repente en lugares donde hay contaminación con metales pesados y coloco yo como mi evento, como mi outcome, digamos, algunas enfermedades por contaminación de metales pesados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cánceres, ¿no? eh, y coloco como la exposición, el vivir en una jurisdicción que tiene esta exposición de metal o que tiene esta exposición de metales pesados en agua de repente, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo realizar un estudio epidemiológico y determinar cuánto es el riesgo de estas personas que tienen el solo hecho de vivir en esas regiones que sabemos que tienen agua contaminada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí podemos hablar un poquito más acerca de estas medidas de asociación y efecto. Estas medidas de asociación y efecto son comparaciones de incidencia y de prevalencia. Entonces, la incidencia, recuerden que se refiere a los casos nuevos. La incidencia se saca de estudios de cohorte, de seguimiento, ¿no? La prevalencia corresponde a, en este caso, a la suma de los casos nuevos con los casos prevalentes, ¿correcto? Entonces, la incidencia de la enfermedad en las personas que se expusieron al factor estudiado contra la incidencia de la enfermedad
de las que no se expusieron al factor relacionado o estudiado, ¿no? Estadísticamente vamos a ver la magnitud de la diferencia observada cuando uno habla de esto, ¿ya? A eso refiere con las medidas de asociación. ¿Recuerdas en qué estudio podía evaluarse la incidencia? A ver, le hemos mencionado. ¿En qué estudio se evalúa la incidencia? ¿Dónde vemos casos nuevos? ¿En qué estudio? ¿Tipo? ¿Tipo qué? ¿Será caso y control? ¿Será cohorte? ¿Será estudios transversales? ¿En qué tipo de estudios epidemiológicos nosotros encontramos incidencia? Vamos a poder identificar la incidencia. Un excelente. De cohorte. Casos no, cohorte. Excelente, Miluska. Pero de casos de no, solamente la palabra cohorte o estudios de cohorte. Excelente, muy bien, muchas gracias. ¿No? Entonces, en los casos de corte, recuerda que los casos de corte, digo, los estudios de corte, ya estoy confundiendo también. Ya. Se me quedó la palabra que mencionó su compañera. Caso de corte no es propicio utilizar porque nos confunde, porque en estudios epidemiológicos tenemos caso y control y cohorte, nada más, ¿ya? Por eso no mezclamos la palabra casos, porque casos solamente es para casos y controles. En el de cohorte no existen casos, es una población seguida en el tiempo, gracias a qué, cuál es el criterio que voy a seleccionar a mi población, aquellos expuestos y no expuestos, y los sigo en el tiempo. Generalmente una cohorte es prospectiva, quiere decir de hoy parto hacia adelante. Entonces voy a seguirlos en el tiempo. ¿Cómo los voy a seguir? Los voy a llamar por teléfono, los voy a citar. Es toda una logística los casos de cohorte, ¿no? Entonces, los casos, y digo, los estudios de corte. Entonces, por otro lado, los casos y controles, eso sí, su mismo nombre lo dice, hay un grupo que representan los casos y hay un grupo que representa los controles. Entonces, en ese sentido, no se va a valer de la exposición. Los casos y controles van a tener como criterio de selección del seguimiento, va a ser en este caso el evento, ¿correcto? Que es generalmente, sí, los casos y controles están más relacionados a patologías. Pero también podría ser mortalidad. Ejemplo, si yo de repente quiero ver pacientes con cáncer, mis casos van a ser con cáncer, mis controles aquellos pacientes sin cáncer. De los cuales generalmente los casos y controles suelen ser para atrás, ¿no? Retrospectivo. Entonces yo tengo la historia clínica de mis casos, de mis controles, y voy a revisar la historia clínica e ir hacia atrás, a reconstruir el pasado, básicamente, ¿no? Entonces, reconstruir la exposición, porque también hacia atrás que voy a mirar a qué cosas han sido expuestos, ¿no? De repente, si es cáncer de pulmón, voy a ver si reportaron, de repente, si fumaban, no fumaban, si hacían actividad física, para ver algunos de estos factores, cómo impacta dentro de la probabilidad de realizar cáncer de pulmón, de repente, ¿no? Ejemplo. En cambio, los estudios de cohorte, estos parten en este caso, parten de la exposición. Ahí voy a separar solamente expuesto y no expuesto, nada más. Esos son los estudios de corte, exposición y los casos y controles evento. Entonces son cosas muy diferentes. Y en los estudios de cohorte, lo que voy a hacer es tener la incidencia. ¿Por qué? Porque yo sigo en el tiempo. Recuerden, ¿no? Entonces yo el día de hoy capté a todas las personas, digo, mira, estos tienen factores o exposiciones, están expuestos y estos no están expuestos. Los voy a seguir en el tiempo. ¿Y qué en el tiempo van a aparecer justamente el evento? Si yo estoy siguiendo a las personas, vamos a pensar por lo mismo. Estoy siguiendo la exposición a metales pesados y quiero ver quién me hace, por ejemplo, leucemia. Entonces, un grupo que tiene metales pesados, un grupo que no, y lo voy a seguir seguir en el tiempo, que está expuesto a metales pesados. Y de repente por ahí aparece un caso de leucemia, ¿correcto? Entonces, ahí tengo un evento. Un evento es una incidencia, es un caso nuevo. Entonces, ahí es solamente los de cohorte son los que van a poder darme la incidencia. Los de caso y control van a darme lo que es prevalencia, ¿ya? No se vayan a olvidar. Aquí está un poco lo mencionado en relación a esos tipos de estudios, ¿no? Recuerden, aquí está el de cohorte, que está más cercano a lo que es la causalidad, ¿no? Los casos y control está uno por debajo, ¿no? Suelen ser seguimiento longitudinales, obviamente, ¿ya? Entonces, eso refiere con tipos de estudio longitudinal, es que se sigue en el tiempo.
¿no? Entonces, generalmente los de caso y control son longitudinales, ¿no? Los ecológicos también pueden ser de ese tipo. Ahora sí vamos a pasar cuáles son estas medidas, ¿no? En primer lugar, tenemos las medidas de frecuencia, ¿no? De asociación-efecto, de las medidas de frecuencia en primer lugar. Recordar que son justamente las, digamos, tenemos a la prevalencia, ¿no? Que se van a dar en estudios de tipo transversal, también llamados estudios de encuesta. Vamos a ver, está acá, este de acá, ¿no? Lo cual, ¿qué medidas de efecto de asociación yo voy a obtener de estos estudios de tipo transversal? ¿No? Habíamos visto que nosotros teníamos varios tipos de estudios epidemiológicos. Acá, en la parte de abajo, la única que tiene unidad de análisis al grupo va a ser ecológico o de conglomerado. El resto va a tener de tipo unidad de análisis individual, ¿no? En el cual acá obviamente la unidad de análisis es una población generalmente, por ejemplo, circunscrita geográficamente, es decir, las regiones de nuestro país, por ejemplo. Esa va a ser la unidad de análisis. Nuestra información solo se va a poder dar en términos de las regiones. No voy a poder adjudicar los resultados a nivel individual. El resto sí, ¿ya? Y luego teníamos, recuerdan, el estudio de encuesta, también llamado transversal, el estudio que más le llaman, de encuesta y transversal le suelen llamar más. Luego tenemos los casos y control, de cohorte, los pseudo o cuasi experimentales y los ensayos clínicos, ¿ya? Acá está de abajo hacia arriba, en términos de que arriba se está acercando a la causalidad. Esto es lo que está acercando a la causalidad, a los ensayos aleatorizados, ¿correcto? Entonces tenemos acá que las medidas de asociación, cuando yo tengo un estudio transversal, también llamado de encuesta, también llamado de prevalencia, pues yo voy, lo único que puedo hacer, no es tan común, pero podría ser, teóricamente podríamos hacer una medida de asociación tanto absoluta como relativa. Absoluta tenemos simplemente diferenciar las prevalencias. Si yo tengo en mi estudio de tipo encuesta, es decir, por ejemplo, todos han hecho un estudio transversal de encuesta de prevalencia cuando ustedes han hecho su tesis, cuando nosotros hemos hecho la tesis de pregrado, ¿correcto? Ese es un estudio transversal de prevalencia o de encuesta. Entonces, ahí, ¿qué hubiéramos podido hacer? De repente, si tenemos la prueba, si hemos, por ejemplo, yo recuerdo una de las tesis que hice fue en relación a salud cardiovascular. Entonces yo vi cuántas personas tenían hipertensión, cuántas personas no tenían hipertensión, cuántas personas tenían diabetes, cuántas no, cuántos tenían triglicéridos altos, cuántos no, etcétera. Entonces, por ejemplo, de esa podemos sacar una prevalencia, diferencia de prevalencia. En un grupo A, un grupo B tiene una prevalencia PA y una prevalencia PB. Entonces, resto es la prevalencia para ver diferencias de prevalencia. Cuando yo quiero ver una medida de efecto o asociación absoluta. Cuando quiero verlo de manera relativa, saco la razón de prevalencia. La prevalencia del grupo A versus la prevalencia del grupo B, lo divido, ¿correcto? Y también tenemos, digamos, medidas de frecuencias que vamos a utilizar cuando tengamos los estudios de cohorte, ¿no? Y los casos y control. Entonces, cuando tenemos una cohorte, podemos sacar una incidencia acumulada de riesgo o lo más común es sacar una densidad o tasa de incidencia. Esta de acá es menos común porque esta de acá se va a utilizar solo una diferencia, ¿no? Una diferencia absoluta de riesgo y un riesgo relativo, muy similar a lo que hacemos acá en la parte del estudio transversal. En cambio, cuando es una corte de manera, digamos, común, más común, se suele utilizar esto de acá, densidad o tasa de incidencia, que no es más ni nada menos que la diferencia absoluta de tasas, ojo, y la razón de tasas, ¿no? Que es lo que más solemos utilizar. Y acá viene ya toda incidencia porque, repito, la cohorte tiene, en este caso, a la incidencia y el caso y control tiene a la prevalencia. Acá vamos a ver cómo la medida de frecuencia va a ser la prevalencia de exposición. Y acá pues sacamos, por ejemplo, los odds ratio, ¿no? Los odds ratio. Entonces, en resumen, que podemos darnos cuenta que hay medidas de asociación que son de diferencia y que son de razón, ¿no? Todas estas que hemos visto de acá arriba son de diferencia, también llamadas absolutas, y las de razón son llamadas relativas.
un numerador, un numerador aquí arriba, un denominador, ¿correcto? Entonces, las de diferencia llamadas efecto absoluto, las de razón son llamadas efecto relativo, ¿correcto? Entonces, las medidas de asociación, las de diferencia no es nada más ni nada menos, es qué tanto ocurre en los expuestos versus qué tanto ocurre en los no expuestos. La de razón es la división, es decir, hay un numerador en el cual va a estar qué tanto ocurren en los expuestos, un evento obviamente, qué tanto ocurre en los no expuestos, ¿ya? Entonces, eso es las medidas de asociación. Vamos a ver más en detalle una por una, ¿no? Para poder un poco entenderlo. Un momento. Muy bien. A ver, entonces, recuerden que también a la mitad vamos a tener un pequeño break de 5 minutos para que ustedes también puedan tomar un snack o una bebida, pausa activa. ¿Ya? Entonces, no se preocupen. Vamos a ver con las medidas de diferencia en primera instancia. ¿Ya? Cuando lleguemos a la positiva más o menos 30 o 25, ahí hacemos la pausa. Entonces, tenemos, por ejemplo, estas medidas de diferencia van a expresar justamente esta diferencia entre medidas, entre la misma medida de frecuencia, que generalmente puede ser incidencia, idealmente. A esta también se le llama esa diferencia riesgo atribuible. En algunos documentos, papers, sale como riesgo atribuible. Es lo mismo, ¿no? En la cual obviamente se suele multiplicar por 100 para ver o adjudicar, digamos, cuánto es este riesgo atribuible. E1, por ejemplo, es la frecuencia de enfermar o morir de un grupo expuesto. Es 0 o es sub 0, es la frecuencia de enfermar o morir en el grupo no expuesto, ¿no? Entonces, este es menos utilizado en investigación epidemiológica, la verdad, como que dice el texto, puedes hacer esto, pero realmente casi nadie lo hace porque ya cuando uno ve medidas de asociación y efecto suele utilizar estudios de mayor escala, estudios de caso y control, estudios de cohorte. Si el valor, si solamente es diferencial y no está multiplicado por 100, cuando hay una diferencia igual a 0 es que no indica una asociación. Pero cuando hay una diferencia mayor, una asociación positiva y puede tomarse valores positivos hasta el infinito. Menor, obviamente, ya nos habla de que puede tomar valores negativos, ¿no? Eso. Generalmente también se puede multiplicar por 100. Entonces, eso es en relación a la diferencia. Cuando vemos medidas de razón, en este caso, las medidas de razón van a cuantificar las discrepancias entre la ocurrencia de enfermedad em, de enfermedades en grupo, de la enfermedad en grupos que difieren en la presencia o no de cierta característica. Tenemos la medida de frecuencia de grupo expuesto sobre la medida de frecuencia de un grupo no expuesto. Entonces, en el de arriba va a representar la frecuencia de enfermar o morir de un grupo expuesto y el de abajo la frecuencia de enfermar y o morir en el grupo no expuesto. Puede calcularse 2 eventos en una misma población como para un solo evento en 2 poblaciones. Este sí es un poco más utilizado en la investigación epidemiológica, mucho más en este caso, diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es un poco la idea de esta medida de razón? Que va a tener como ciertos parámetros para ver cuando hablamos de un factor protector o un factor de riesgo. La razón representa básicamente cuántas veces más o menos ocurrirá el evento en el grupo expuesto comparado con el grupo no expuesto. Entonces, si este valor es igual a 1, indica una ausencia de la asociación. Menor a 1, negativa, es un factor protector. Mayor a 1 es un factor de riesgo. Esto en general se hace para todo, ¿no? Para el odds ratio, para el riesgo relativo, siempre es el mismo criterio. Mayor a 1, una asociación positiva en el cual es un factor de riesgo. Negativa es un factor protector, ¿ya? Entonces, porque obviamente cuando diga mayor a 1 va a ser 2 veces más riesgo entonces siempre va a ser un factor de riesgo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Vamos a empezar con esta razón de incidencia acumulada, o también llamado riesgo relativo, que es una de las medidas de razón. Esta va a comparar justamente el riesgo de enfermar en el grupo expuesto versus el riesgo de enfermar en el grupo no expuesto, ¿correcto? Es útil cuando uno quiere conocer esta probabilidad que tiene una población de padecer una enfermedad en función de su exposición, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a visualizar
Y también tenemos es que esta medida de razón de incidencia acumulado de riesgo relativo, que es la que estamos identificando acá, este riesgo relativo es bastante conocido, ¿no? No es nada más ni nada menos que comparar esas incidencias, ¿no? Entonces, si uno se percata, este riesgo relativo suele salir ¿de dónde? ¿De qué tipo de estudio sacamos un riesgo relativo? Porque tiene que ver con incidencia. A ver, ¿con qué tipo de estudio? Se ha movido acá. Ya. ¿Qué tipo de estudio ve incidencia, casos nuevos? Le hemos preguntado hace un momento. ¿Cuáles son? Los de cohorte, ¿no? Los de cohorte van a ser, en este caso, sacar estos estudios o puedan sacar estas medidas de, en este caso, de razón que son, de razón que es la incidencia acumulada, de los expuestos versus los no expuestos, que no es nada más que riesgo relativo, ¿no? Esta razón de incidencia o acumulada o riesgo relativo en realidad es la mejor medida de asociación, la que más se va a acercar a la causalidad, ¿no? Va a comparar la probabilidad de enfermar entre los expuestos versus no los expuestos. Mide riesgo, ¿no? Ratio mide chance de enfermar. Y el riesgo relativo, riesgo. Se usan estudios de cohorte y también los de ensayos clínicos, o sea, los top, ¿no? Los que están arriba, los que se acercan a la causalidad, los que están en el marco de la causalidad, ¿correcto? Vamos a ver un ejemplo. Venga, parece que se ha movido como que el momento de... Ya, ahí está. Ahora sí. Ya. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el riesgo relativo. Vamos a pensar que en este caso, recuerden esta tabla de 2 por 2. Vamos a anotar, a ver, esta tabla es una clásica tabla utilizada para epidemiología llamada tabla de 2 por 2. ¿Ya? Esta tabla vamos a cambiarle coloración porque está muy en amarillo que no se ve. A naranja. Entonces está la clásica tabla de 2 por 2 de epidemiología. Dos entradas, ¿no? Dos entradas acá, una entrada acá. ¿Correcto? Generalmente incluso acá tenemos la sumatoria de acá y acá también tendríamos una sumatoria, ¿no? Idealmente en la tablita. ¿Ya? Pero si no es suficiente con lo que está aquí, lo importante es entender que es de 2 por 2. ¿Qué más? Acá siempre vamos a tener ¿qué cosa? A ver, va a ser siempre la exposición, grupo expuesto y grupo no expuesto. Grupo enfermo con la enfermedad, con la patología y grupo no enfermo. ¿Ya? Entonces, o mejor dicho, lo que manejamos siempre en epidemiología también, otra forma para no olvidarnos es aquí. Hacemos, ¿dónde está? Aquí. Acá colocamos la exposición y colocamos la exposición y acá colocamos lo que es el outcome o evento. Voy a ponerle O para que no se confunda, ¿ya? Outcome o de outcome, ¿ya? La exposición, en este caso, vamos a colocar sí, no. Outcome sí, que tiene la enfermedad, que no tiene la enfermedad. Y ahí vemos, comen carretilla es la exposición, no comen carretilla es cuando no está expuesto. Hepatitis A, la enfermedad sí, no hepatitis A, no la enfermedad. Entonces cumple, ¿no? Este criterio de armarlo así siempre se va a dar. Siempre tiene que estar en este orden, ¿ya? Porque si no, sobre todo cuando veamos odds ratio, tiene que ir ese orden, porque acá podemos sacarlo, pero el odds ratio es multiplicación cruzada. Entonces, tiene que ser en ese orden, ¿ya? En el caso de este riesgo relativo, tenemos que la exposición es comer en carretilla. Eh, los no expuestos son aquellos que no comieron en carretilla. El outcome, evento, resultado es la hepatitis A y obviamente tenemos a los que no han hecho hepatitis A. Entonces tenemos que 8, miren cómo se interpreta esta tabla. 8 de los que comieron en carretilla tuvieron también hepatitis A. 2 de los que no comieron en carretilla también, sí tuvieron hepatitis A. No comieron en carretilla, pero tuvieron hepatitis A. De los que no tuvieron hepatitis A, 3 comieron en carretilla, 6 no comieron en carretilla. Entonces, yo voy en este caso, calcular con la fórmula que es esta de acá, esta incidencia acumulada de los expuestos sobre los no expuestos. Y la incidencia acumulada es de la siguiente manera. A
es decir, los expuestos y que hicieron la enfermedad sobre A más B, que es esto, todos los expuestos. 8 más 3, 11. Luego tenemos C. C es acá, aquellos que no estuvieron expuestos, pero sí realizaron la enfermedad sobre, en este caso, el total de los no expuestos, que es 8. Entonces ahí tenemos esta división, lo calculamos y nos sale 2.9. Este riesgo relativo, como trabaja con una muestra, ¿no? Esta población de cuánto? A ver, tenemos 11, ¿cuánta población es? 11 y 8, ¿no? 19 personas, esta población de 19 personas es una muestra. Y por lo tanto, cuando trabajamos con muestra tenemos los intervalos de confianza, ¿no? Entonces los intervalos de confianza tienen esta característica de que no debería cruzar por 1, porque si cruza por 1 no es una diferencia estadísticamente significativa. En este caso, pregunto, este, este, ay, digamos, riesgo relativo, este intervalo de confianza de riesgo relativo, ¿está cruzando por 1, sí o no? A ver, ¿está tocando al 1? ¿Sí o no? Acá. Este intervalo de confianza, el 95% va de 2.7 a 3.1. ¿Pasa por 1, sí o no? A ver, esa es la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Va a pasar o no pasa por 1? Eso es sumamente importante, ¿ya? Porque si es que pasa por 1, lamentablemente, pues no es una diferencia estadísticamente significativa. Y por lo tanto, no podríamos tener en este caso, no podríamos pues tener o mejor dicho, validar este riesgo relativo como tal. ¿Ya? Entonces, no podríamos considerar que hay un riesgo de 2.9, no. ¿No? Entonces, no podríamos tener eso. A ver, ¿pasa por 1 ese intervalo de confianza acá? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Pasa o no pasa por 1? Ah, no se puede descargar acá, hay algo, no sé. A ver, ¿quién me dice? ¿Pasa o no pasa por 1? ¿Están por ahí todavía? Ya. No pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es de 2.7 a 3.1. Entonces no está pasando propiamente, porque del 2.7 al 3.1 en una línea numérica no está el 1. Si dijera 1 a 0.9 a, por ejemplo, 3, ¿pasa o no pasa por 1? Acá, por ejemplo, 0.9 a 3.1, ¿pasa o no pasa? A ver, ¿quién me dice? El segundo, el que está de rojito acá abajo, ¿pasa o no pasa por la unidad? El intervalo de confianza. A ver, respuestas por el chat, los leo. ¿Nadie? Pasa, ¿cierto? Porque del 0.9 que sigue, 1. El 1 está dentro de ese rango. Entonces, por lo tanto, si tuviéramos este caso, ya tendríamos que no existe diferencia estadísticamente significativa. ¿Ya? Entonces, importa también ver el intervalo de confianza. Entonces, vamos a irnos al caso de acá, que salió 2.9 y que el intervalo de confianza de 2.7 a 3.1. Genial. Es un intervalo de confianza acotado, chiquito, genial. No está pasando por 1, genial. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que si es mayor a 1, el riesgo relativo, no el intervalo de confianza, el riesgo relativo va a indicar que la exposición me da más riesgo de tener la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es importante. Recuerden que acá las personas que comen en carretilla tienen 2.9 más riesgo de tener hepatitis A que las que no lo hacen. Esa va a ser de alguna manera esta conclusión, ¿correcto? A ver, vamos a ver si lo puedo un poquito subir y de esa manera se arregla. Ahí está, listo. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a irnos a la otra medida de asociación que es muy, muy utilizada, al igual que el riesgo relativo, que es el odds ratio, o también llamada razón de momios, ¿no? No confundir con la razón de prevalencia, porque esa es otra, la razón de momios, ¿no? Esta razón de momios se va a dar generalmente con estudios que tengan o que utilicen también la prevalencia, pero en este caso va a ser de estudios como propiamente los casos de control, ¿no?
no van a trabajar con medidas como la incidencia, sino prevalencia, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula. Esta razón de productos cruzados, también llamada así, odd ratio o razón de momio, se llama razón de productos cruzados, porque justamente cuando uno hace la fórmula, lo único que hace es multiplicar A por D sobre C por B o B por C, ¿correcto? Entonces no es nada más, nada menos que eso. Esta tabla es repito, la clásica tabla de 2 por 2 que vamos a ver siempre en epidemiología, ¿no? Esta tablita de 2 por 2 siempre va a ser así. Quiero cortarla. Allá, está bien. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ahí está, ahí mejor. Esta tablita de 2 por 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a tener esta tablita llamada de 2 por 2 o también llamada de doble entrada, en la cual vamos a tener la exposición presente, les decía positiva, negativa, negativa. Exposición presente, el evento o el outcome presente es los casos, ausente va a estar los controles. Lo mismo que decir acá sí, que decir no, como les decía hace un momento, ¿no? Sí y no, es lo mismo. ¿Ya? Entonces es lo mismo. Em, Vamos a ver. Listo. Entonces acá lo que va a hacer simplemente es multiplicar A por D sobre B por C. Nada más. No va a utilizar la sumatoria. El quien ve la sumatoria es el riesgo relativo. Ese se utiliza la sumatoria. Acá no. Acá solo va a multiplicar. ¿Ya? Entonces es el cociente de posibilidades. Mide si existe asociación y la intensidad de la asociación. ¿No? Se usa en estudios transversales analíticos, caso y control. Algunos transversales analíticos también lo decía la razón de prevalencia, ¿no? Entonces no implica riesgo, solamente asociación, ¿no? Entonces nos va a hablar por eso de chance. Tienen más posibilidades, chance, probabilidad también, ¿no? Entonces, pero no riesgo, ¿ya? Entonces acá tenemos uno de los ejemplos. El mismo, podemos hacerlo como el mismo ejemplo, pero ahora este obviamente va a ser de un estudio de caso y control. Ya no va a ser de un estudio, perdón, sí, de un estudio de cohorte no va a ser, sino uno de caso y control. Entonces, para el odds ratio, requiere que el estudio sea de un caso y control, ¿correcto? Entonces, acá tenemos los que comieron en carretilla igualito, no comieron en carretilla, los mismos datos de hepatitis, no hepatitis A, lo único que este dato proviene de un estudio de caso y control, y el anterior provenía de una cohorte. Los mismos criterios, mayor a 1, menor a 1, y el mismo criterio de tener en consideración que no pase por la unidad, ¿correcto? Vamos a ver, por ejemplo, que lo único que vamos a hacer acá es la multiplicación, ¿ya? Solamente vamos a, en este caso, multiplicar. Ustedes se percatan, simplemente es el odds ratio, la multiplicación cruzada, por eso se llama razón de productos cruzados, de A por D sobre C por B o B por C. O B por C, lo mismo es, ¿no? Entonces, por lo tanto, es 8 por 6, 48 sobre 6, ¿no? 2 por 3. Entonces nos da 8, un odds ratio de 8. Y tenemos acá su intervalo de confianza que va bueno, acá no sería 8, sería 7.1, ¿no? 7.1 a 8.3, porque tiene que pasar, el 8 tiene que estar al medio, ¿no? No puede irse al extremo, ya. Ahora sí, mi intervalo de confianza es de 7.1 a 8.3, ¿correcto? Entonces, ¿el 8 está contenido? Sí, genial. ¿Está contenido en la unidad? No. Perfecto, no contiene la unidad, por lo tanto, si hay diferencia estadísticamente significativa. Perfecto. Entonces, eso quiere decir con este ladito de acá. ¿Ya? Entonces, ahí se acuerdan que es más sencillo. Solo multiplico 8 por 6 y dividido entre 2 por 3. Nada más. Y así voy a concluir que las personas que comen en carretilla tienen 8 veces más posibilidades de tener hepatitis A que los que no lo hacen. ¿Ya? Riesgo no, porque riesgo es riesgo relativo. Nada más porque ahí sí trabaja con incidencia. Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? Sí, como vamos a ver, hasta ahí todo claro. Sí, no, por el chat, a ver. Muy bien. Entonces continuamos con la razón de prevalencias. La razón de prevalencias, que es lo que les mencionaba un poco, se va a utilizar en estudios transversales analíticos. Hay transversales analíticos. También casi control cuando las enfermedades es frecuente, ¿no? En este caso, el ratio a veces en enfermedades frecuentes, el ratio puede exagerar la asociación.
y se utiliza esta razón de prevalencia. Se calcula igual que riesgo relativo, pero en lugar de riesgo relativo se utilizan las prevalencias. Esa razón de prevalencias vamos a trabajarla de esa manera, ¿no? La razón de prevalencia es igual que el riesgo relativo. Se percatan igualito, solamente que acá trabajamos con incidencia y acá con prevalencia, ¿no? Entonces, en los estudios transversales podemos utilizarlo y tenemos ahí también hablar de probabilidad. Acá de chance, odds, momio, riesgo y acá probabilidad, ¿no? Acá está la diferencia clave, obviamente, que podemos identificar en qué tipo de estudios, qué va a necesitar y finalmente cómo concluimos dentro de las, básicamente, de estas conclusiones, cómo vamos a redactarlo, como riesgo, en el caso de riesgo relativo, como en el caso del odds ratio, chance, odds o momios. Y en el caso de la razón de prevalencia como probabilidad, ¿ya? Entonces es un poquito para que puedan ver en este caso esta diferencia, ¿no? Muy bien, entonces hemos llegado a esta parte intermedia. Hasta ahí consultas, preguntas, todo claro hasta ahí. ¿Sí? Muy bien. A ver por el chat si me pueden indicar si está todo claro. Consultas, preguntas. Sí, todo claro entonces, ¿cierto? Entonces vamos a dar un break de 5 minutos para que ustedes puedan estirarse un poquito, traer taza de café, alguna galleta o algo de repente que puedan tener como snack, ¿correcto? Muy bien, entonces regresamos. Muy bien. Listo, entonces continuamos. Vamos a entrar a esta segunda parte que tiene que ver con la comparación de frecuencias de enfermedades. Algo más corto, sí, porque la otra sección sí es un poquito más amplia, porque en realidad aquí cuando hablamos de comparar frecuencias tenemos que abordar el uso de tasas, ¿correcto? Cuando hablamos de incidencia, tasa de incidencia. Nos va a permitir un poco comparar la frecuencia con que ocurre una enfermedad en diferentes poblaciones durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el número de casos nuevos por la población por el tiempo de observación, ¿no? Y la multiplicación siempre por 10 a la n, que es importante. Eso es uno. La otra forma de comparar también frecuencias, ya más con un componente de un estadístico, es el chi cuadrado, cuando queremos ver la asociación propiamente, significativa o no, entre dos variables categóricas, como la exposición y la enfermedad. Las pruebas exacta de Fisher, por ejemplo, también, que es digamos, aquella que se va a utilizar cuando los tamaños muestrales son pequeños, para comparar también proporciones en tablas de contingencias como lo hace Chi cuadrado, ¿no? Y luego tenemos, ahora sí, viene el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier. Estos análisis de supervivencia parten justamente de esta denominación y es importante saber qué entendemos por supervivencia. A ver, dentro del chat van a comentarme qué entienden ustedes por supervivencia. Vamos a ir acá 5 minutos mientras ustedes van contestando. Si de igual manera, si ustedes no conocen, no hay ningún problema, pero tienen que en este caso mencionarlo por favor en el chat, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, la pregunta fue, ¿qué entendemos por, en este caso, supervivencia, ¿no? Es un punto clave porque cuando uno, vamos a ver este Kaplan-Meier que ve justamente este análisis de supervivencia, ¿correcto? Estos análisis de supervivencia también son conocidos como análisis de tiempo hasta el suceso. También en inglés, el Analysis of Time to Event Data, ¿no? Entonces, tiene que ver con justamente, Event Data, perdón, Event Data, esta, tiene que ver con esta variable de respuesta, que va a ser el tiempo, desde un periodo inicial y luego un seguimiento hasta la ocurrencia de un evento. Generalmente este evento suele ser justamente la muerte, por eso viene la denominación de supervivencia. ¿Cuáles son los aspectos básicos? Es que hay un inicio, un fin, una escala de tiempo. Esta escala de tiempo depende de qué tipo de enfermedad es, ¿no? Si es una enfermedad de repente, obviamente, una enfermedad que tiene una mortalidad, o mejor dicho, una letalidad alta, obviamente va a ser en días, horas, ¿no? Pero si es una enfermedad que no tiene una letalidad alta, obviamente vamos a tenerlo a meses, años, ¿no? Entonces a eso un poco se refiere.
Y tenemos la definición del evento de interés que es conocido como fallo. No siempre es posible observar la unidad hasta la ocurrencia del evento. Cuando vamos a ver que en el tiempo continúa, en este caso, va a continuar la persona en el seguimiento y nunca realiza en este caso, el evento de interés. Vamos a pensar que el evento de interés es la mortalidad. Vamos a darme, por ejemplo, a comparar vamos a hacer dos análisis. En un análisis de supervivencia vamos a comparar pacientes con diferentes tratamientos oncológicos y, por ejemplo, vamos a ver que nunca alguno de ellos de repente fallece. Entonces, esos se van a llamar eventos, digamos, tipo censura. Es decir, nunca desarrollaron el evento propiamente, ¿ya? Acá tenemos un poco aquellas características de esta curvas o análisis de supervivencia. Importante entender que hay un tiempo de supervivencia que tiene que ver con, en este caso, estos dos parámetros de cuánto la persona duró en el tiempo, ¿no? Tenemos algún tiempo incompleto cuando de repente la persona se perdió, ¿no? Se perdió en el seguimiento, ¿no? Estábamos siguiendo a la persona con un tratamiento A y de repente desapareció del estudio y tenemos un tiempo incompleto llamado es por un caso perdido, ¿ya? Un tiempo incompleto también por un retirado vivo. Es decir, la persona se retiró propiamente del estudio, se retiró estando todavía obviamente vivo y se llama tiempo incompleto por un retirado vivo, ¿no? Ya propiamente vemos la duración del estudio, que es de la fase número 1 hasta la fecha de cierre. ¿Ya? El tiempo de supervivencia, fecha de entrada, fecha de la última observación, hasta que murió, ¿no? Obviamente, ¿no? O hasta que desarrolló el evento, ¿ya? También, para no llamarlo que sea todo muerte. El seguimiento se define por una fecha de inicio, otra de cierre, tiene que ver con la duración del seguimiento, también llamado follow-up period, ¿no? El follow-up period es nada más y nada menos que el periodo de seguimiento de observación. Luego tenemos otro punto importante, entender estas gráficas, cómo funcionan. Esto es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque estas gráficas vamos a pintarlas acá para que pongan, listo. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué representa estos puntitos? Vamos a ver en las gráficas de Kaplan-Meier, ¿no? Vamos a hacer una serie de gráficas y así como no entendemos nada si no estamos, digamos, previamente familiarizados con qué significan. Entonces, primero es acá importante ver el tiempo de estudio, ¿ya? El final de estudio va a estar representado por una línea de un color más oscuro o más grueso, que es esta que vemos acá. Acá obviamente es el inicio del estudio, el tiempo puede ser años, meses, horas, dependiendo de qué tipo de patología estamos siguiendo. Esta línea que va a representar para la parte baja no es nada más y nada menos que la línea de seguimiento, ¿ya? Y luego tenemos acá, pues, vamos a diferenciar estas líneas. Por ejemplo, en el caso de esta línea de acá, el puntito, la A, empezó en esta fecha de seguimiento. Vamos a poner que esta fecha fue, hoy estamos, estamos hoy 25 de mayo. Esta fue de repente el primero, no, un primero de mayo del 2024. Primero 5 del 2024. ¿Sí? Esta persona empezó en esa fecha. En ese día ingresó al estudio, ¿ya? Vamos a poner, esta es la persona, la persona Juanita. Juanita ingresó al estudio el 1 de mayo de 2024, la seguimos en el tiempo, lamentablemente falleció, ¿correcto? Falleció y por lo tanto en nuestro gráfico de Kaplan-Meier se va a graficar así, un puntito. ¿Qué otro tenemos un puntito? A ver, tenemos acá a Juanita, vamos a poner acá a Pepito, ¿no? Y vamos a ver acá también. Y por último tenemos a ver, acá también otro, a Pepito, a Tomás, ¿ya? Tenemos a Pepito, a Tomás. Y acá tenemos a, aquí decimos Juanita, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos acá, miren, todos tienen al final, ¿qué cosa? Un puntito. Quiere decir que en ese momento del estudio fallecieron. Acá también, aquí, en este momento. Acá también falleció, ¿no? En este momento. ¿Correcto? A eso se refiere.
ya no tienen una línea continua porque hasta ahí nomás llegó su seguimiento porque hicieron el evento de interés que, por ejemplo, puede ser muerte, ¿no? Entonces, el puntito va a señalar eso. Eso vamos a ver en los gráficos de Kaplan-Meier. Entonces, a pesar, miren que acá inició desde el inicio, de repente recién ingresó al estudio acá, pues, ¿no? No hay ningún problema, se ingresó después, porque nosotros vamos a medir esto, el tiempo, así que no importa la fecha en cuándo ingresa, si es parte de mi estudio, ingresa y punto. Y acá yo voy a ver cuánto duró. Por ejemplo, Juanita se nota por la extensión de la línea que duró más tiempo. Vamos a poner que hayan sido, pues, qué sé yo, 8 meses. Y acá se ve como que 5, ¿no? Y acá Tomás sí se ve un poquito más, 6 meses de repente, ¿no? Entonces acá 5 y acá 6 meses, acá hay 8. Entonces de repente, obviamente, ahí vemos un poquito, estamos estimando, ¿no? Estamos estimando el tiempo que tuvo de supervivencia, ¿ya? Entonces, ojo, y ahora hasta ahí estamos ok. ¿Entendieron esa parte que tiene que ver con, en este caso, los pacientes fallecidos dentro de la gráfica de Kaplan-Meier? Luego tenemos de la gráfica de supervivencia. Luego tenemos los pacientes vivos y seguidos hasta el final del estudio. Estos van a ser aquellos que van a tener como característica, miren acá el puntito, el puntito, el puntito. Ahora vámonos a otros que van a ser los que van a tener como característica la flecha de continuidad, ¿no? Acá esta persona se retiró pero siguió vivo porque hasta acá nomás, recuerden que había uno incompleto, tiempo de seguimiento incompleto, porque esta persona se retiró del estudio pero está vivo. ¿Ya? Entonces, la C, la C, acá tenemos este también continúa, ya, pero este de acá todavía no alcanzó. Este de acá podría incluso interpretarse como perdido, vamos a verlo acá. Sí, porque está yéndose hacia el extremo. ¿Qué otro C? Acá también, por ejemplo, ¿no? La C son todos los que son perdidos, porque hasta aquí nomás siguieron en el tiempo. A ver, vamos a volver a colorear para que no se confunda, ¿ya? Ya, empecemos primero con los pacientes vivos y seguidos hasta el final del estudio. Vamos a ver de rojito. Ya, entonces tenemos acá este también. Estuvo vivo, pero hasta el final del estudio siguió vivo. Solamente son dos nada más, ¿no? Estos que están con B. Y por otro lado tenemos aquellos que siguieron vivos, pero que se retiraron del estudio. Ahora, vamos a ver acá, vamos a poner el color verde. Verde, ¿no? Acá, estos. ¿No? Porque miren, acá sigue vivo. Idealmente lo que hubiera llegado es que si hubiera continuado vivo hasta acá, genial, ¿no? Completó todo su tiempo de seguimiento, pero acá no, acá se retiró, pero se retiró vivo. Acá también se retiró, pero se retiró vivo, ¿correcto? Acá también se retiró, pero se retiró también vivo, ¿no? Este de acá. También se retiró vivo, ¿correcto? Entonces tenemos en este caso, esa es la diferencia. No se olviden, la flechita cortada antes del término implica que se retiró el paciente pero vivo. Cuando llega hasta el término del estudio, es que en todo el seguimiento el paciente sobrevivió. Y cuando hay el puntito, obviamente sí hizo el evento. En este caso estamos colocando mortalidad, ¿ya? Entonces eso así de sencillo es interpretar es sencillo cuando lo sabemos, ¿no? Sencillo cuando sabemos interpretar estas curvas perdón, líneas de supervivencia. Muy bien. Vamos a borrar todo. Listo. Entonces, vamos a tener en consideración siempre esas cositas. Si la persona, digamos, antes de, si se define que el tiempo de seguimiento termina antes de producirse la muerte o antes de completar el periodo de observación, dice que el paciente está censurado, ¿no? No se vayan a olvidar. Tendríamos 4 tipos de observaciones, por ejemplo, ¿no? No censurada, que es la que continúa, el proceso se inicia en un tiempo, pero el evento ocurre en otro. No truncada, censurada, ¿no? El proceso se inicia, pero el evento no se presenta durante el tiempo de seguimiento. Truncada, no censurada, cuando se tenía el proceso antes de entrar al estudio, el diagnóstico fecha de inicio está trazado y el evento produce en X tiempo, ¿no?
Truncada, censurada, también es otra de las formas que podemos presentar también, ¿no? Y se van a representar justamente como más o menos vemos aquí, ¿no? Entonces, y tenemos por otro lado, ¿para qué me va a servir esta supervivencia? Que es lo que yo les preguntaba. Para, en este caso, pronosticar la supervivencia a largo plazo. Obviamente, tiene que ver más con la efectividad terapéutica, ¿no? Respuestas binarias van a ser falleció, sí o no, o es decir, fallecido o vivo, ¿no? La duración del periodo de observación es muy diferente para cada sujeto de investigación. Eso es lo interesante, cada sujeto va a tener un periodo de seguimiento diferente y eso es porque obviamente la supervivencia también varía entre uno y otro. En el análisis es importante ver el tiempo calendario. Cada barra representa una fecha de inicio de tratamiento, una fecha final, por ejemplo, 5 años de una enfermedad neoplásica de 10 enfermos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde se representa el calendario, el tiempo calendario de cada paciente analizado, ¿no? Por ejemplo, meses, 12, 24, 26 hasta los 84 meses, vamos a ver que cada uno se va, en este caso, a interpretar. ¿Qué más podemos hablar de, en este caso, del tiempo calendario? El tiempo de seguimiento. El tiempo de seguimiento va a ser, son los mismos pacientes analizados, en este caso, ordenados de menor a mayor idealmente, ¿no? Preparados para un análisis descriptivo. Duración del estudio, tiempo de inicio, perdón, y cierre del total de seguimiento, ¿no? Entonces puede que no coincida con la fecha inicial y final del estudio, ¿no? Entonces, eso sí, cada paciente tiene su fecha de inicio y otro cierre de seguimiento, ¿no? Cierre de seguimiento porque se fue, cierre de seguimiento porque falleció, cierre de seguimiento porque nunca se dio el evento también. La fecha de la última observación no significa que ha finalizado el estudio, sino la última noticia que se tuvo del paciente, ¿correcto? Entonces, no asumir si está vivo o no cuando él se ha retirado cuando él, perdón, se ha ido, nada más. No se perdió en el seguimiento, se llama eso, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tenemos el tiempo de seguimiento, que es básicamente una variable importantísima para lo que es el análisis de supervivencia. Eso es realmente lo que nos importa, ¿no? Un poco dentro de este tiempo de seguimiento es importante para el análisis de supervivencia. El tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la fecha de entrada hasta la fecha final de la última observación. El evento o suceso terminal, que suele ser, se considera un solo estado terminal. Puede ser muerto o que de repente haya, digamos, residia, ¿no? En este caso, que es decir, la persona vuelve a tener una enfermedad y se presenta una sola vez. También puede ser alcanzar el alta, la remisión de la enfermedad, un fallo de sutura, cualquier otro incidente también, ¿no? Y podemos tener dos estados siempre bien definidos, vivo, fallecido, así como vivo y fallecido, ¿no? Tiempo de supervivencia, esto es como dice el meollo del asunto. El estado del paciente es fallecido, al tiempo de seguimiento se le conoce como tiempo de supervivencia. Si el estado del paciente es fallecido, ¿no? En un tiempo completo no censurado donde el paciente falleció durante el estudio. Tiempo incompleto o llamado censurado. Existe cuando el estado del paciente es vivo. En la última observación continuó vivo, al no haberse producido el evento. Aportan información para estimar probabilidades de supervivencia. Estos tiempos censurados pueden ser de distintos orígenes. Pueden ser sujetos retirados vivos, ellos mismos, o perdidos en el tiempo. Entonces, ahí lo que va a ocasionar son tiempos incompletos o tiempos censurados, ¿no? Censurados cuando continúa en el tiempo, cuando no se hizo la enfermedad. Sujetos retirados o vivos. Retirados vivos son los sujetos que regularmente en el momento del cierre no han presentado el evento, ¿no? Entonces, pudieron no haber tenido un completo seguimiento. Hay que también lanzarnos esta probabilidad, ¿no? De que de repente no se hizo un adecuado seguimiento. Sujetos perdidos, aquellos obviamente que de repente cambiaron de domicilio, que simplemente no notificaron y se retiraron solos, ¿no? O porque fallecieron por otras causas no relacionadas con el estudio también, ¿no? Producen tiempos incompletos de seguimiento. Por ejemplo, si el paciente estamos seguimiento de cáncer, pero fallece por, qué sé yo, una peritonitis, por ejemplo, ya es un sujeto perdido por una causa externa, ya se perdió, se dejó de seguir en el tiempo.
No podemos contarlo como fallecido porque no es fallecido por la causa que nosotros estamos siguiendo en el tiempo, ¿correcto? No se puede asumir que el paciente al estar perdido y como su última observación estaba vivo, continúa vivo. No se sabe, ¿no? Porque ese dato, a menos que sepamos corroborar, pero si no, no se sabe, se va a desconocer, ¿correcto? Muy bien. Hasta ahí consultas, preguntas, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ir a los resultados. ¿Cómo vamos a interpretar estas? Ahora sí estamos hablando de la probabilidad de supervivencia, que es a lo otro estábamos viendo una gráfica sencilla de supervivencia. Hasta ahí estábamos bien. Pero en la probabilidad de supervivencia, nuestra gráfica cambia. En el eje, miren, en el eje X, en una gráfica de supervivencia, solamente teníamos meses y acá teníamos los pacientes. El paciente número 1, 2, 3, 4, cada uno de estas barras que se van a formar o líneas, que pueden ser líneas también, representa a un paciente y el tiempo de seguimiento y el tiempo y la fecha de inicio, la fecha de fin, si es un sujeto perdido, si es un sujeto retirado vivo, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es en este caso, una gráfica de supervivencia, nada más. Pero cuando uno quiere ver la probabilidad de supervivencia o llamado también función de supervivencia, estamos hablando cuál es la probabilidad de que un individuo pueda, en este caso, sobrevivir desde la fecha de entrada en el estudio hasta un momento determinado, cuyos valores van a describir la supervivencia global de toda la población analizada. Entonces aquí cambia en primera instancia, ¿qué cosa? Va a cambiar va a cambiar lo que es en primera instancia nuestro eje X se mantiene en el tiempo, el eje Y es el que cambia. El eje Y ya es la probabilidad de supervivencia, por eso es del 0 a 1. Las probabilidades siempre se miden de 0 a 1, por eso es que va así, de 0 a 1. También llamado probabilidad de supervivencia o también función de supervivencia, ¿no? O sea, vamos a tener esa diferencia. O sea, vamos a tener que una persona va a tener un tiempo específico y también una probabilidad de supervivencia. Miren cómo se va formando aquí este pequeño cuadrado, por ejemplo, cuando hacemos un match de estas dos variables, del eje X con el eje Y, ¿no? Entonces, en términos de eso se va a formar cada uno de estos puntos digamos, de entrelazarse, van a formar una función de supervivencia o una función de probabilidad de supervivencia, ¿ya? Y eso es lo que vamos a observar, por ejemplo. Entonces, en primera instancia, ¿cómo vamos a poder, a ver, a poder en este caso identificarlo? Hay una función de riesgo. Esta función de riesgo tiene que ver con, en este caso, la probabilidad de que un individuo que está siendo observado en un determinado tiempo le suceda un evento de interés en ese preciso momento. Es decir, cuál es la probabilidad de que fallezca un paciente, por ejemplo, operado con cáncer de pulmón a los 16 días del postoperatorio, suponiendo que haya sobrevivido a este tipo de evento. ¿Correcto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, también en el eje X tenemos lo que es el tiempo, la temporalidad, y en el eje Y vamos a tener riesgo, en este caso el número de funciones pacientes por mes. ¿No? Entonces acá tenemos también cómo cambia esta función de riesgo, ¿no? En términos de la ocurrencia. Vamos a hacer un ejemplo para poder ver estas curvas de Kaplan-Meier, porque justamente para obtener las estimaciones de la función de supervivencia, vamos a tener este estadístico de Kaplan-Meier. Primero, para tener esto, Kaplan-Meier se van a ordenar los tiempos a los que se producen de uno, donde vamos a poner de menor a mayor, básicamente, ¿no? Entonces, la estimación de la función de supervivencia va a estar dado por esta fórmula que vemos acá, ¿no? Un momento. Entonces, ahí vamos a tener el número de eventos en el intervalo, el número de sujetos al riesgo al inicio del intervalo también, ¿no? Entonces, vamos a hacer un zoom acá. Eso es lo que tenemos, ¿no? En la parte del eje X vamos a tener en este caso lo que es la temporalidad, el tiempo. Y acá recuerden siempre en la función de supervivencia, que es probabilidades, tiene de 0 a 1.
Obviamente, cuando una persona empieza con una probabilidad de supervivencia en uno, pero obviamente en el tiempo va a ir disminuyendo, ¿no? Que es lo que de repente empezó con uno al momento que realizó esta operación, por ejemplo, que le mencionaba al pulmón, ¿correcto? Mencionaba el ejemplo. Y obviamente en el pasar del tiempo va a ir disminuyendo esa probabilidad de supervivencia, ¿no? Esta probabilidad de supervivencia. Entonces, acá tenemos otra curvita. Ujú. Ya, entonces entra un alojito que está aquí me molesta. Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos cada curvita representa un paciente, cada color, o perdón, cada color representa un estadio. Está comparando recuerden que siempre Kaplan-Meier está, bueno, la curva de supervivencia suele comparar la parte terapéutica, ¿no? Entonces tenemos acá una terapéutica que puede ser, vamos a poner un medicamento X, ¿no? Por ejemplo, olaparib, que es olaparib, ya. Cualquier otro medicamento, sí, olaparib es un medicamento oncológico. Ya, un medicamento X oncológico, estamos corroborando. Entonces estamos viendo, comparando las curvas de supervivencia de pacientes, pero en diferentes estadios. Un paciente en el estadio 1, que en este caso es el azul, en el estadio 2, el rojo, el estadio 3, el verde y el estadio 4. Obviamente, ustedes se percatan que mientras más esté avanzado el cáncer, obviamente, esta probabilidad de supervivencia cae rotundamente, ¿no? En el tiempo, ¿no? Obviamente tiene que ver con el estadio. Si tiene un estadio más temprano en términos de su diagnóstico, por ejemplo, el estadio 1, vamos a ver que esta caída de la supervivencia, porque tiene una enfermedad, obviamente va a ser un poco más recatada, un poco más, digamos, mesurada, ¿no? Va a tomar un tiempo esta recaída y es mucho menor la recaída llegando a 0,5, ¿no? En cambio, al resto de patologías van por debajo de 0,5 porque recuerden que están en estadios más avanzados, ¿no? Entonces, y la caída de esta curva no es tan pronunciada. En cambio, acá el estadio 4 es sumamente pronunciado la caída, porque obviamente estamos ante pacientes con estadio 4, ¿no? Entonces, ahí va un poco la explicación de cómo se va a interpretar esta probabilidad de ocurrencia con esta temporalidad que nos va a ser importante en un análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, ¿no? Que va a haber este tipo de análisis dentro del contexto. ¿Qué estadístico, cómo se va a basar un poco poder conocer esto? Es el test de log rank, ¿no? El test de log rank es la diferencia observada entre la curva de supervivencia. ¿Es estadísticamente significativa o podría deberse a una cuestión al azar? Es la pregunta que va a intentar responder a través del análisis estadístico. El análisis estadístico lo que va a mediar un poco es contrastar una hipótesis. En la hipótesis, la hipótesis sub cero va a haber, en este caso, no existe diferencia entre las funciones de supervivencia, y la hipótesis alterna va a ser, existen diferencias no atribuibles al azar. Entonces, ahí el log-rank, que es un test de comparación de funciones de supervivencia, va a ver estas diferencias entre los dos grupos y va a ver si idealmente nos debería salir que existen diferencias no atribuibles al azar, que existen diferencias realmente en términos de la supervivencia. En este caso, nos está importando, por ejemplo, en este gráfico, que estas diferencias pueden deberse mucho a obviamente el estadio en el cual es detectado el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos están preguntando es básicamente con el test de log-RAM, es básicamente esta diferencia que vemos acá entre el estadio 1, 2, 3 y 4 y la efectividad de un medicamento, esta diferencia entre la efectividad del medicamento, ¿es una cuestión al azar o se debe específicamente a este tipo, por ejemplo, digamos, digamos, existe diferencias no atribuibles al azar? Entonces nos está preguntando eso.
esta diferencia que estamos encontrando, ¿es por azar o no es por azar? Entonces, idealmente lo que deberíamos hacer es poder corroborar que existen diferencias que no tienen nada que ver con el azar, sino que efectivamente sí están teniendo una diferencia en relación por los estadios en los cuales han sido identificados estos cánceres, ¿no? Y que también varía, obviamente, o hay diferencia en esta supervivencia dada por este medicamento y relacionado con este también estadios 1, 2, 3 y 4, ¿no? Em, entonces, por lo tanto, lo que estamos observando es que básicamente tenemos este análisis de supervivencia, es una estimación de tipo no paramétrica de la función de supervivencia. Los no paramétricos que no tiene que los datos, digamos, distribuir de manera normal, ¿no? Eso también es importante. A eso refiere con no paramétrico. Va a utilizar solo el tiempo hasta el evento y el estado del evento, por ejemplo, si ocurrió o no la muerte o cualquier otro evento de interés. No ajusta para variables adicionales o covariables, ¿ya? Genera una curva de supervivencia que suele ser escalonada, ¿no? Que representa la probabilidad de supervivencia en función del tiempo. Es útil para comparar grupos, por ejemplo, pacientes con diferentes tratamientos, y generalmente se da a través de este estadístico que se llama la prueba o test de los RAM, ¿sí? Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro hasta ahí? Muy bien, entonces vamos a hacer un review, que nos queda un poco de tiempo. Entonces, hasta ahí lo que hemos visto, vamos a ir acá, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vamos a ir un poquito primero por lo que es este Kaplan-Meier. Entonces, hemos visto nosotros un poquito acerca de lo que es Kaplan-Meier y hemos partido incluso de estos gráficos de supervivencia que son mucho más sencillos, los de supervivencia, pero ya cuando uno entra a Kaplan-Meier se hace un poco más complejo si es que no sabemos entender sobre todo esta parte de cuándo es una persona o un paciente fallecido, vivo y seguido hasta el final, paciente perdido, ¿correcto? Dentro de lo que es también estos análisis, hay puntos claves como el tiempo calendario, que es la parte que vemos abajo, el tiempo de seguimiento, que esto va a variar de entre las personas, duración del estudio, fecha de última observación, el tiempo de seguimiento, el evento o suceso. Algo importante destacar que sí es cierto que cuando uno escucha acerca del análisis de supervivencia, podemos solamente ligarlo a lo que es muerte. O sea, tendríamos con los dos variables o vivo o fallecido. ¿Correcto? Pero recuerden que también podríamos hablar de otro evento. Por eso les digo siempre, cuando yo hablo de los variables dependientes, no lo relaciono mucho a lo que es generalmente enfermedad, porque también hay otros variables dependientes de interés o también llamados outcome o eventos, como por ejemplo podría ser cuánto tiempo la persona dura sin volver o sin retorno del cáncer. Vamos a pensar que hacemos seguimiento a todas las personas que de repente ya vencieron el cáncer y las sigo en el tiempo y voy a ver cuánto en el periodo o en el tiempo de seguimiento voy a también identificar cuándo estas personas hacen, digamos, reinciden en cáncer. Por ejemplo, ¿no? En ese cáncer o en otro tipo de cáncer. Entonces, por ejemplo, ahí mi variable de evento o suceso no es muerte, sino es reincidencia de la enfermedad. Entonces también puede ser una variable evento. No solamente es muerte, ¿ya? Podemos seguir en el tiempo para ver muerte, para ver en este caso reincidencia, algún fallo, ¿no? O reincidencia o remisión de la enfermedad, o remisión de la enfermedad que desaparezca también, ¿no? Entonces también podemos ver esas otras variables que pueden ser de interés como eventos, ¿ya? Habrá que a veces solo pensamos que la supervivencia solamente va a haber muerte o cuánto tiempo llega a sobrevivir la persona, ¿no? Entonces, otro punto importante es no olvidarse que existen también sujetos retirados, ¿no? No todos los sujetos van a terminar el tiempo de seguimiento. Por eso lo rico o lo importante de esta de análisis de supervivencia es que cada persona tiene un tiempo en el cual digamos, un tiempo individual en el cual la persona hizo el evento.
¿no? Por ejemplo, una persona puede reincidir o puede reincidirle el cáncer en un lapso de 2 años, otro en un año, otro en 5 años. Entonces, eso es lo importante. Cada uno va a aportar de manera individual. Entonces, pero también existen otros sujetos que podrían ser, en este caso, importante saber cómo clasificarlos, sujetos retirados o vivos, aquellos que, digamos, son los sujetos seguidos regularmente en el momento del cierre, que no han presentado, en este caso, el evento propiamente, ¿no? Puede no haber tenido un completo seguimiento, hay que tener en consideración que probablemente también hay que analizar los factores por los cuales realmente no ha hecho el evento o es que no ha tenido un correcto seguimiento. Eso hay que preguntarse, ¿no? La parte del diseño de la investigación, la parte del equipo que está haciendo seguimiento, son una de las preguntas básicas que tienen que hacer antes que cierre el evento, ¿no? Entonces, vamos a tener también los sujetos perdidos. Estos sujetos perdidos van a ser, en el caso, porque cambiaron de domicilio, porque fallecieron por otras causas. Cuando no tenemos la certeza de por qué, obviamente no vamos a presumir, que ese es un error clásico de poder presumir que continúa, por ejemplo, vivo, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado. Y luego hemos hablado acerca de estos análisis de Kaplan-Meier, donde van a estar orientados a ver justamente la supervivencia, pero en términos de probabilidades o funciones, ¿no? Entonces tenemos, acá por ejemplo tenemos la supervivencia en el eje Y en el eje X el tiempo, ¿no? Cambia totalmente el de acá porque acá tenemos que cada uno de estas gráficas o barritas representa a una persona y en este caso la supervivencia correspondiente. ¿No? Abajo sí tiene en este caso el tiempo, que eso sí continúa, que pueden ser horas, pueden ser días, semanas, años, ¿no? Pueden ser varios tipos digamos, de temporalidad que podríamos tener ahí. Un punto importante es que también hay una función también que podemos hacer, que es la función de riesgo, además de la función de probabilidad, ¿no? Pero en Kaplan-Meier específicamente ve si es supervivencia, ¿no? Está ligada a esta función de supervivencia, no a la de riesgo, ¿no? Entonces acá vamos a tener con esta fórmula que tiene que ver con el número de eventos en el intervalo, el número de sujetos a riesgo al inicio del intervalo y vamos a hacer seguimiento, ¿no? Uno también importante destacar, uno de los estadísticos que más se utiliza dentro del análisis de supervivencia va a ser en este caso de em, el de log-RAM, ¿no? El de log-RAM, test o prueba de log-RAM. Este test de log-RAM habíamos mencionado que lo que va a buscar es contrastar una hipótesis. La hipótesis es que estas diferencias no sean atribuibles al azar o que no exista diferencia entre las funciones de supervivencia, ¿correcto? Entonces, cuando no existe diferencia es que está hablando básicamente es que es una cuestión, em, digamos, que no existe diferencias al azar, es que básicamente perdón, que no existe diferencias entre las funciones de supervivencia, no está hablando de que estas diferencias son atribuibles al azar. Entonces, y la contrastación es que existan diferencias no atribuibles al azar. Entonces, el long run lo que va a hacer es comparar estas funciones de supervivencia. Pueden ser entre dos o pueden ser incluso más grupos, como en el caso de este gráfico que estamos observando en este caso, supervivencia de las personas con diferentes estadios. Estadio de cáncer 1, 2, 3 o 4, ¿no? Entonces ya obviamente entendemos por qué esta curva de color naranja cae de manera precipitada, porque obviamente estamos hablando ante el último estadio de cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Están hablando acá de 15, puede ser 15 días, por ejemplo, 15 meses de repente, 15 meses vamos a ponerle, ¿no? Y acá todos llegan hasta el final, ¿no? Entonces todos aparentemente medio sobreviven, acá está acercándose mucho a la probabilidad de cero, ¿no? Que también es un poco lo preocupante, ¿no? Entonces, y en términos de las conclusiones, decíamos que propiamente Kaplan-Meier es una estimación de tipo no paramétrica, es decir, que no necesita que los datos distribuyan de manera normal. ¿Ya? Y también
que se va a utilizar solo el tiempo hasta el evento y el estado del evento, ¿ya? No se mete o no se ajusta, o no se mete dentro del análisis para nada las variables adicionales o también llamadas covariables, ¿ya? Genera una curva de supervivencia de tipo escalonada, es útil para comparar grupos, ¿no? Generalmente pacientes con diferentes tratamientos, quirúrgico, medicamentos, procedimentales, etcétera. Y va a generar, generalmente también se va a abordar mediante el estadístico de la prueba del on-rank, ¿no? Entonces, hasta ahí habíamos hablado acerca de lo que es análisis de supervivencia, que por ahí he hecho un resumen de todo lo que hemos visto, sobre todo en esa parte que probablemente sea uno de los temas que podría ser, a diferencia de los otros, un poco más complejo, ¿no? Hemos hablado de las medidas de asociación de efecto. Hemos visto que están muy relacionadas al tipo de estudio que van a tener, ¿no? Porque la fuente de información va a ser los estudios que van a realizar epidemiológicos. Y obviamente, en base a estos estudios epidemiológicos, al diseño que van a tener, si son diseños, digamos, si son diseños de tipo de cohorte, si son casos y control, dependiendo de eso, es que vamos a obtener o incidencia o prevalencia respectivamente. Y si es incidencia, voy a poder hacer el riesgo relativo. Y si es prevalencia, voy a poder realizar un odds ratio, ¿no? A pesar que son, parecieran que son similares, no lo son ni siquiera en su cálculo, ¿no? La incidencia es una tasa de incidencia de expuestos sobre la tasa de incidencia de los no expuestos, ¿no? En cambio, el odds ratio es un producto cruzado, ¿no? El producto cruzado, en este caso, de una tabla de doble entrada que va a sintetizar la exposición con el evento. Entonces, el cálculo es diferente, la interpretación también es diferente, porque la interpretación va a ser uno en términos de chance, el odds ratio, el riesgo relativo en términos de riesgo, y había otro adicional que es la razón de prevalencia. La razón de prevalencia en este caso va a hablar de probabilidad, ¿no? No suele ser muy usualmente utilizado, pero teóricamente existe, ¿no? Igual se los menciono porque por ahí podríamos encontrar algún estudio que de repente esté manejando lo que es razón de prevalencia. Veíamos también que había otro tipo de medidas de asociación en términos de diferencia o la razón. Razón sí son más utilizados, recuerden, ¿no? La de diferencia no es tan utilizado, pero el de razón sí, porque incluso si nos percatamos, estas ratios, riesgo relativo, están dentro de este gran grupo. Son una razón en la cual hay un numerador y en la cual también hay un, en este caso, denominador, ¿no? Sin embargo, las de diferencia, que son las menos utilizadas, no es nada más ni nada menos que esta diferencia de incidencia, por ejemplo, de probabilidad también, o de, perdón, de prevalencia, también podemos hacer esta medida en términos de diferencias entre estos dos, entre un grupo y otro, ¿no? Por ejemplo. Y de esa manera podríamos también tener alguna, en este caso, alguna interpretación de estos tipos de, acá, ¿no? De estos tipos de medidas, ¿no? Entonces, pero también podemos tener incluso no solo diferencias, sino también razones de prevalencia, que este de acá, el riesgo relativo, este de acá sí es, este de acá no es nada más ni nada menos que el riesgo relativo y el odds ratio, propiamente de una cohorte, ¿no? Y acá de una prevalencia podemos sacar también diferencia de prevalencia, razón de prevalencia. No es tan común, pero existe, ¿no? Esta razón de prevalencia es lo que les mencionábamos al final, casi, no, antes de, en el último de las medidas mencionamos la razón de prevalencia, un poco diferenciando sobre dónde las vamos a encontrar, este de acá, ¿no? Son donde las vamos a encontrar en los estudios de encuesta, estudios transversales, veo una relación directa entre ocurrencias, ¿no? La prevalencia de los expuestos sobre la prevalencia de los no expuestos, y tenemos el riesgo relativo, que si es una incidencia en los expuestos o una tasa de incidencia de los no expuestos, y vamos a ver que obviamente su fuente de información es la incidencia, que vamos a encontrarlo en los estudios de corte o los ensayos clínicos. Y los de low ratio vamos a ver que vamos a encontrar en estudios de caso y control, en el cual un punto importante es que se requiere la prevalencia. La interpretación tiene que ver con los chances, odds, momios, ¿no? Y por otro lado, la razón de prevalencia tiene que ver con probabilidad, ¿ya? Entonces ahí un poco veíamos, en el caso también de los odds ratio, otra palabra es posibilidad, ¿no?
Entonces, eso es lo que hemos visto básicamente en esta tarde de manera más, esa noche de manera más resumida. En la comparación de frecuencia de enfermedad, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Solamente teníamos a las tasas de incidencia, porque generalmente cuando queremos comparar la frecuencia de una enfermedad, solo frecuencia, que es la cantidad nada más, utilizamos, por ejemplo, tasas que van a estar multiplicadas por 10 a la n, es decir, puede ser tasa por 100, tasa por 1000 habitantes, por 10.000 habitantes, por 100.000 habitantes, dependiendo cuánto es la población geográfica, la población que manejamos dentro de un área geográfica, ¿correcto? Si son más de 50.000, 60.000, obviamente va a ser 10 a la n. 10 a la n, 3, ¿no? 10 a la 3. Entonces, por ejemplo, tiene que ver por cuánto, ¿no? Obviamente esto con la finalidad de que sea bastante comparativo. Es un aspecto más simple porque hay otra forma también de equiparar un poco esta comparación de frecuencia de enfermedad. Porque recuerden, cada país, por ejemplo, tiene su población propiamente y unas características propias que van a hacer que no sean muchas veces comparables y por eso es que van en este caso, vamos a utilizar otros métodos estadísticos más complejos también, ¿no? Entonces, pero en general podemos utilizar convertirla en tasas, ¿correcto? Que es una de las formas bastante más sencillas de poder tener esta capacidad de comparar las frecuencias de enfermedades a pesar de no compartir estas mismas características, por ejemplo, demográficas, ¿no? Es decir, sobre todo la cantidad de población, ¿no? Que podría ahí en una mala interpretación comparar poblaciones totalmente diferentes en términos de cantidad, ¿ya? Muy bien, entonces hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? Hasta ahí tenemos consultas, preguntas, ¿todo claro? Muy bien, entonces solo para culminar, recordarles este gráfico que es sumamente importante tenerlo en consideración porque hemos visto que ya lo hemos visto la clase anterior, pero recuerden que en este caso tiene que ver mucho con cuál estudio se acerca a la causalidad. Para que se acerque a la causalidad va a requerir obviamente que el estudio sea idealmente de tipo longitudinal, porque ahí yo tengo claro cuándo tengo la exposición y cuándo aparece el evento, por ejemplo, en el caso de la cohorte tengo clarísimo. Y además es prospectivo de hoy en adelante. Entonces, voy a ver, voy a visualizar, voy a estar pendiente, voy a recolectar ese dato del caso nuevo, de la incidencia. Entonces, por eso se está acercando a la causalidad. Los ensayos clínicos aleatorizados también y los cuasi experimentales o pseudo experimentales también, ¿no? En cambio, los casos y controles pueden ser son longitudinales, pero suelen ser retrospectivos. Y el hecho de reconstruir el pasado para identificar factores, porque es lo que hace el estudio de caso y control, lo que va a pasar básicamente es que recolecta la información de historia clínica. Y esa historia clínica va a depender mucho de un adecuado registro por parte de los profesionales, que como no son instrumentos específicos de investigación, podría tener sus falencias. No es como cuando uno hace una investigación y dice, bueno, en adelante voy a recolectar información sobre, por ejemplo, estilos de vida. Entonces voy a tener A, B, C, D, F, G y voy a hacer yo las preguntas A, B, C, D, F, G. No es lo mismo porque la historia clínica voy a ver si encuentro algún dato de estilo de vida, voy a ver si hay algún reporte, no es un instrumento que ha sido creado para eso y por lo tanto tiene por ahí sus falencias, ¿no? Y tiene que ver mucho con que no hay instrumentos propios recolectados para la recolección de información, sino que se utiliza fuentes de información como la historia clínica, en la cual depende mucho de un adecuado registro. Entonces, por ende, eso le baja puntos y hace que esté por debajo de la corte porque también es longitudinal, pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué está debajo de la corte? Por eso, porque la corte sí crea instrumentos para hacer seguimiento en el tiempo y generalmente va de manera prospectiva. En cambio, el caso y control, no. El caso y control va retrospectivo generalmente y además no utiliza instrumentos que hayan sido propiamente creados para lo que él quiere, sino busca la información en la historia clínica. ¿Ya? Entonces, por ahí va un poco esta consulta en relación a por qué de repente está el caso de control por debajo de la cohorte, ¿no? La cohorte va a encargarse o va a tener como medidas epidemiológicas riesgo relativo el caso y control lo que es odds ratio.
¿cierto? Entonces, para poder un poquito comparar, ¿no? Estos dos tipos de estudios que a veces suele ser muy confuso, ¿ya? Entonces, lo único que esta incidencia, recuerden, es la cohorte y en este caso, o sea, maneja la medida de riesgo relativo en la cohorte y el loss ratio es los productos cruzados, ¿correcto? El cálculo incluso es diferente. Por otro lado, la razón de prevalencia lo vamos a encontrar acá en los estudios de encuesta, estudios de prevalencia, estudios transversales, porque justamente es su característica. El longitudinal hay más de una medida de, en este caso, el evento. Por ejemplo, si yo el evento o la exposición, perdón, el evento, la exposición, porque voy a medir, por ejemplo, habíamos dicho estilos de vida. Hoy lo mido en un estudio de corte, de acá a 3 meses vuelvo a medir, de acá a 6 meses vuelvo a medir, entonces hay más de una sola vez en la cual estoy tomando la medición. En cambio, o el número de observaciones. En cambio, el transversal es una sola observación en un tiempo T y listo, nada más. Es una fotografía del momento y por lo tanto, eso se le llama estudio de tipo transversal. Estos estudios transversales están en la última parte, porque como yo tomo toda la información al momento, que puede ser, digamos, de tipo factores o exposiciones, y también voy a recolectar a la par lo que es los eventos. Como recolecto todo a la par, yo no sé quién sucedió primero. O sea, sí, en la literatura sí lo puedo saber, pero pensemos es que es un estudio que no sé nada de la patología ni cuál es un factor y voy a recolectar todo a la par. Yo no sé si, como dice, cuál fue primero, el huevo o la gallina. Por lo tanto, porque es transversal, porque es una sola fotografía al momento. En cambio, si yo lo tengo claro, para eso me va a servir el seguimiento, porque yo, mira, primero sucedió la exposición, luego sigue B, que es el evento. Ahí sí tengo clarísimo un estudio longitudinal porque voy siguiendo en el tiempo. Pero cuando no sigo en el tiempo, obviamente ahí hay problemas en términos de la causalidad. Por eso los estudios transversales están abajo, ¿ya? Muy bien, entonces hasta ahí consultas, preguntas. Muy bien, hemos hecho incluso un review de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, hemos culminado con esta sesión número 2 en la cual hemos visto medidas de asociación y efecto, hemos visto comparación de frecuencia de enfermedades, el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, ¿no? Más utilizado en la comparación de tratamiento, ya sea quirúrgico o ya sea en términos de fármacos, etcétera, ¿no? Muy bien, y con eso entonces estaríamos culminando esta sesión número 2 del diplomado en epidemiología y lo que es bioestadística, ¿no? Consultas, preguntas, espero un lapso de 1 minuto para ver si es que hay alguna consulta o pregunta dentro del panel, ¿sí?